La siguiente historia es real. Algunos nombres han sido cambiados. Este programa fue producido con la ayuda de cuerpos policiales de todo el mundo. La Interpol no es responsable de su realización. Esta es la historia de un caso de esclavitud moderna y de la organización criminal responsable de llevarla a costas estadounidenses. Una mente maestra suministra el dinero. ¡Ustedes! ¡Salgan del auto! Y financia la traición y el asesinato en 2 continentes. ¿Podrá la policía y la Interpol detener a esta red internacional? Su jurisdicción es global. Cuando se comete un crimen, una organización internacional reúne a los cuerpos policiales para efectuar justicia. Interpol investiga. Interpol investiga. Viaje sin retorno. En los sombríos puertos de la costa este de Estados Unidos, se desarrolla una perversa forma de lograr el sueño americano. Inmigrantes chinos, víctimas del tráfico de personas, venden sus vidas a mafiosos. Vamos, vamos. Bienvenidos a América. La ganancia de estas operaciones clandestinas en todo el mundo llega a $3.000 millones. Los traficantes utilizan muchas rutas, pero su destino final es la ciudad de Nueva York y su próspera comunidad china. Esta modalidad criminal abunda en la China continental. Hong Kong, Asia. La masacre de Tiananmen en 1989 inició una campaña de represión contra la libertad individual y generó una ola de migración de la China continental a la entonces británica Hong Kong. Cada día las autoridades de Hong Kong llevaban a cientos de ilegales a campos de prisioneros antes de ser deportados de vuelta a China. Una segunda ola de migración ocurrió a finales de la década de los 90, antes de que Hong Kong fuese transferido a China. A fin de obtener una nueva vida en Occidente, miles de ciudadanos chinos recurren a traficantes denominados cabezas de serpiente, nombre derivado de un pez depredador. La mayoría no tiene idea de que pagarían por entrar en aguas más peligrosas. Los inmigrantes ponen todas sus esperanzas en un viaje sin retorno a la próspera América. El tráfico de personas es muy lucrativo. De eso no hay ninguna duda. En las últimas décadas, el agente de Interpol en Hong Kong, Todd Bancroft, ha visto un aumento en el tráfico de personas y la desesperación de sus víctimas. Nuestras investigaciones indican que los cabezas de serpiente o los cerebros detrás de la mafia han cobrado $45.000 americanos por cabeza. Y cuando recordamos que en la China continental la mayoría gana menos de $1 por día, el monto es impresionante. A los traficantes no les cuesta encontrar personas dispuestas a pagar un precio por una ilusión. Pero para realizar el tráfico se requiere una compleja red criminal. Necesitan tener un país de origen y la capacidad de identificar a las personas que vayan a traficar. Johnny Moth, anterior jefe de la sede de la Interpol en Estados Unidos. Se necesita una ruta de contrabando en la que se tenga permiso para cruzar las fronteras y se requiere un lugar de destino donde esconder a las personas y se pueda recoger el dinero para su transporte. Los traficantes convencen a las personas de que si van a Estados Unidos pueden hacerse ricos. Antes que ellos pisen América por primera vez, sueñan con muchas cosas. Stephen Wong, periodista del diario chino Tsingtao. Sueñan con tener facilidades, con ganar dinero fácilmente. En unos años podrían comprar una casa con aire acondicionado y un garaje para 2 carros. Creen que serán felices. Nueva York, Estados Unidos.
Pero al llegar a Estados Unidos, saben que están ahogados en deudas. Duran hasta 7 años en la pobreza trabajando para pagar a los mafiosos. Si un inmigrante no puede pagar, los cabezas de serpiente van tras su familia en China. Solo basta una llamada telefónica. Dirán que no tienen el dinero. Y ahí es cuando la tortura entra en escena, suficientemente dolorosa como para que del otro lado se pueda escuchar. En ocasiones, una sola vez no basta. Los mafiosos repetirán la tortura hasta conseguir cada dólar que puedan. El familiar, sabiendo que están torturando a un ser querido y quizás lo maten, suele pedir prestado dinero si no tiene nada. Puede llamar a todos sus primos, aún los lejanos, y cada uno le prestaría unos cuantos miles de dólares para pagar por su familiar. Las mafias chinas usan la violencia como arma. Matan si no se coopera con ellos. Cuando la víctima sale de sus fronteras y va a otro país que no es el suyo, no puede comunicarse con su familia y no tiene contactos policiales. Así que se aísla y depende de sus captores. Los inmigrantes no pueden acudir a la policía, ya que son ilegales. Además, suelen desconfiar de toda autoridad. Por desgracia, nos enseñaron que no confiáramos en la policía. Nos enseñaron que la policía es corrupta y nos enseñaron que son malvados. Es muy difícil que la policía hable. Ya saben, que se encuentre y hable con alguien que haya sido víctima o testigo de un crimen. Pensamos que no es asunto nuestro o que no debemos hablar. Los mafiosos lo saben y se aprovechan de ello. Si una víctima del tráfico intenta huir de la mafia, su castigo será veloz e implacable. Las mujeres son acosadas o abusadas sexualmente o a veces violadas por un grupo enfrente de todos. De todas las mafias chinas de Nueva York, la llamada Fuck Chin es la más notoria en el tráfico de extranjeros. Los cabezas de serpiente realizan sus negocios con cautela. Usan sus contactos en el crimen organizado en China y Estados Unidos para contrabandear cientos de miles de ilegales cada año. Uno de los mafiosos más poderosos es un hombre llamado Wang Yu-chui. Es el cerebro detrás de negocios de contrabando al comerciar personas con otros cabezas de serpiente. Wang afirma ser obrero de la construcción y empleado en un restaurante. Depende del grupo Fok Jing y de su líder de 27 años, A. Kei, un ex convicto que fue sentenciado por extorsión. En 1988, A. Kei fue deportado, pero regresó poco después y continuó con su actividad ilegal. A. Kei depende de su teniente, Qin Yanglin, para hacer el trabajo sucio. Lin, de 30 años, usa la violencia y la tortura para cumplir las órdenes de su superior. Pero detrás de todo destaca la formidable Chen Shui-ping, llamada Hermana Ping, quien financia todo el proceso. Su fortuna es de aproximadamente $30 millones. La hermana Ping posee un gran poder sin tener que ensuciarse las manos.
Por más de una década, manejó una tienda de recuerdos y un restaurante en el barrio chino de Nueva York. Pero su mayor ganancia proviene de negocios ilícitos. Ping maneja un negocio ilegal de transferencias que los inmigrantes usan para enviar dinero a China. El servicio se volvió tan popular que el reconocido Banco de China tuvo que ofrecer televisores gratis a sus clientes para competir con Ping. Esta inmigrante ilegal de 43 años entró a Estados Unidos en 1981. Poco después, ella y su esposo empezaron con el tráfico de enormes barcos de carga llenos de ilegales chinos. Algunos creen que es un ángel que ayuda a las familias a llegar a una próspera nación. Otros, como la policía, creen que es una cómplice en el tráfico de esclavos. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos la condenó una vez por contrabando. Ping ya estuvo 6 meses en prisión. De lo que oí de otras personas de diferentes fuentes, concluyo que es una traficante con fuertes conexiones con el grupo Fuc Chin, con la mafia. La hermana Ping tiene el dinero, la mafia Fuc Chin los medios. Juntos planean un gran golpe. Su idea es contrabandear a aproximadamente 300 inmigrantes chinos. Los traficantes esperan obtener una ganancia de $9 millones. La hermana Ping acepta compartir gran parte de las ganancias con el líder de la banda, A.K. Pero su teniente, Qin Yanglin, solo recibiría su ganancia usual como asesino a sueldo. Obtienen un carguero, el Golden Venture, para esta nueva operación de contrabando. El barco parte de Bangkok el 14 de febrero de 1993. Se detiene en Pattaya, Tailandia, y recoge a 90 pasajeros. 2 semanas después llega a Kenia para recoger a otros 190 pasajeros. Luego el carguero parte a Boston, Nueva York, Estados Unidos. Meses antes de que el barco llegue a la costa este de Estados Unidos, Lin enfrenta a su jefe y le exige más dinero. Le dice a A.K. que si no obtiene una mayor parte, dejará el grupo y se llevará a otros miembros con él. Pero A.K. se niega, creando el escenario para una confrontación. Qin Yanlin quería quitarle a A.K. el poder sobre el grupo. El ex fiscal auxiliar, Bill Murray, Pronto vendría el Golden Venture con 300 inmigrantes ilegales a $35,000 por cabeza. Saquen la cuenta. Quien obtuviera el control sobre estas 300 personas y los $35,000 que cada una valía era el que obtendría el control de la mafia. A.K. sabe que su teniente, Lin, ahora representa una amenaza y tendrá que deshacerse de ella muy pronto. El teniente de la banda, Lin, contacta a su propio sicario, Kim Sing Lee, quien está en el barco. Es hora de que Lin se apodere del negocio de A.K. Lin ordena a su sicario, Lee, que cambie la ruta del barco de Massachusetts a Nueva York, donde sus hombres podrán descargarlo. Lee y Lin deciden esperar hasta que el Golden Venture se acerque a la costa para efectuar la maniobra. El capitán y su tripulación no sospechan. Mantienen el curso para descargar el barco en la costa de Massachusetts. Bajo cubierta, meses de vivir en pésimas condiciones no pasan en vano para los inmigrantes. Muchos sufren de disentería y náuseas a bordo. Me encontré con alguien y me dijo que no tenía agua para beber y robó una botella. Y alguien vino y le rompió el brazo.
También supe de mujeres que tuvieron que cambiar sexo por comida. Fue terrible. A.K. se entera de que Lin planea apoderarse del Golden Venture. Enfurecido, contraataca y llama a un sicario para que asesine a Lin. Dentro de la mafia Fuqin, una guerra está a punto de explotar. Quien obtenga el control de la banda se adueñará de las vidas de casi 300 personas que aún navegaban por el Atlántico. Un grupo criminal chino se aprovecha de los sueños y esperanzas de inmigrantes de esa nación. La astuta hermana Ping maneja todo desde las sombras. Hace 2 meses, el Golden Venture partió del lejano oriente con 300 pasajeros, rumbo a los Estados Unidos. Las condiciones del carguero son precarias, pero para la mayoría, el duro viaje es un precio muy pequeño para lograr el sueño de un mejor mañana. El motivo principal por qué los inmigrantes ilegales dejan su país es sobrevivir. Tratan de escapar de la pobreza extrema o de la opresión del gobierno. Están dispuestos a tomar riesgos. Es irónico, pero suelen terminar en peores condiciones como la esclavitud al terminar el proceso de inmigración. En el barrio chino de Nueva York, la guerra por el control de la operación pasa a las calles. El líder de la mafia, A.K., ordenó asesinar a su teniente, Ching Yanglin, por tratar de quitarle el control. ¡Oye, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! El sicario de A.K. elimina a 2 de los guardaespaldas de Lin, pero se queda sin balas y Lin escapa. A.K. sabe que su rival escapó y que la guerra había comenzado dentro del grupo Fuqin. Como temía la venganza de Lin, A.K. se reúne con sus hermanos en Nueva Jersey y les ordena que descarguen el Golden Venture y huye del país. El detective Thomas Goldrick investiga los asesinatos. A.K. temía que hubiera alguna retaliación. Creemos que A.K. huyó a China después de los asesinatos simplemente porque Xing Yanlin había escapado. La creciente violencia de la mafia china llama la atención de los medios. El periodista Stephen Wong. Cuando el San Francisco Chronicle me entrevistó, expliqué que en ese tiempo el tráfico de extranjeros era el mejor negocio ilícito para la mafia. 28 de abril, 1993. El San Francisco Chronicle publica un artículo sobre el tráfico de personas y le da énfasis a la sigilosa hermana Ping. Un crimen que era bajo perfil se convierte en centro de la noticia. A semanas de la llegada del Golden Venture a Estados Unidos, la hermana Ping no desea que las autoridades la involucren en el barco de inmigrantes ilegales. El capitán del carguero, un indonés llamado Amir Tobing, recibe órdenes de esperar en la costa. Él obedece a pesar de la grave escasez de comida y agua en el barco. Como maniobra para adueñarse de la mafia, Lin llama a Kim Sing Lee, su asesino a sueldo, a bordo del Golden Venture. Le dice que ordene al capitán que lleve el barco a Nueva York. Pero el capitán Tobing se niega. Y su tripulación obliga a Lee a salir.
Pero Lee no acepta un no por respuesta y moviliza a 12 pasajeros chinos. Y les da armas, cuchillos e incluso varas. Les ordena que tomen control del Golden Venture. En segundos, Kim, Sim, Lee y sus hombres se apoderan del barco. Arrestan al capitán Tobin y lo encierran en su camarote. Kim, Sim, Lee, el asesino a sueldo, toma el control y ordena al primer oficial que continúe a Estados Unidos. Informa a Lin que el Golden Venture llegará a la costa de Nueva York en una semana. Pero Lin tiene un asunto pendiente que atender. Debe eliminar a los hombres que han intentado asesinarlo, a Kay y sus hermanos. Así tomará el control de la mafia, el barco y los $9 millones en tráfico de personas. Cree que A.K. se esconde en su casa de Nueva Jersey. A.K. y sus hermanos se interponen entre Lin y una ganancia de $9 millones. El carguero Golden Venture se acerca a la costa de Nueva York. El valor de su carga es de $9 millones. Pero los miembros de la mafia Fujian luchan por el control del barco y su cargamento. Lin y sus hombres entran de sorpresa al hogar del líder del grupo, A.K., en Nueva Jersey. Matan a todos los miembros de la banda, incluyendo a los hermanos de A.K. Pero A.K. no está. Huyó a China. La policía llega en minutos. Fue una escena brutal y sangrienta. Vimos a un hombre asiático muerto cerca de la puerta. Había recibido varios disparos y puñaladas. Hallamos a 2 personas en el sótano atadas y muertas. También encontramos a otro asiático que estaba a una cuadra de la escena del crimen, muerto de varios disparos. Encontramos 400 porciones de evidencia: armas, ametralladoras, cuchillos, navajas con sierra y esposas. Pero se percatan de que los asesinos no tuvieron tiempo de borrar la evidencia. Había galones de gasolina que trajeron, ya que después pensaban quemar la casa para destruir cualquier evidencia que hubiesen dejado atrás. En un acaudalado y tranquilo suburbio como Teaneck, New Jersey, los asesinatos sorprenden a los vecinos. Varios testigos ofrecieron una descripción de la camioneta. La policía da el número de la licencia y su descripción por radio a los oficiales. Colocan controles de carreteras en el camino y revisan cada vehículo, buscando la camioneta. Chin Yan Lin y sus hombres caen en una emboscada. Los oficiales se acercan con cautela al auto y observan que los sospechosos tienen sangre en su ropa. Y les ordenan salir del auto.
Ustedes, fuera del auto. Cierren la puerta. Vamos, al suelo, al suelo. Son interrogados, pero nadie contesta. La policía arresta a los miembros de la mafia de inmediato, bajo sospecha de homicidio. El laboratorio de Nueva Jersey analiza las manchas de sangre en los sospechosos. El ADN coincide con las muestras de sangre de las víctimas. Balística también vincula las armas a los mafiosos. Con esta evidencia son acusados de múltiples cargos de homicidio. Los investigadores no conocen el motivo aún. Y los sospechosos no cooperan. Pero la evidencia física les da a los oficiales lo que requieren. Mientras, el Golden Venture se acerca a las costas de Nueva York. Lee, el sicario, intenta comunicarse con Lin en vano. Las consecuencias de los asesinatos en Teaneck en relación con el Golden Venture fueron graves. Chin Jianlin y todos sus hombres fueron arrestados en el puente George Washington en 15 minutos. Ya no había un líder en el grupo de Fook Chin en Estados Unidos. No había quien ordenara la descarga del barco y le diera instrucciones a la gente en el carguero. Con AK en China, Lin en la cárcel y la hermana Ping fuera del ojo público, la tripulación y los pasajeros navegan sin rumbo por 13 días en la costa. La comida y el agua escasean. Luego, a tempranas horas, el 6 de junio, la alarma de la Guardia Costera de Brooklyn, en Nueva York, suena. Era una noche ventosa, la visibilidad era clara, así que podíamos ver con facilidad. Parecía una llamada de rutina de un bote en problemas. El guardacostas William Mundy es el primero en llegar. No tenía idea de lo que nos esperaba. Nos acercamos lo suficiente y vimos gente saltando del bote hacia el agua. Allí supimos que la situación era muy grave. A 183 metros de la costa de Nueva York, el Golden Venture encalla. Sí, 3 cayeron en el agua. Docenas de personas corren a cubierta y se lanzan a las congeladas olas de más de 1 metro. Veíamos a toda la gente en la cubierta, gente en el agua. Sabíamos que se trataba de algún tipo de tráfico ilegal de personas, ya que esta gente solo corría hacia un lado del barco y se lanzaba al agua sin mirar, sin nada. Solo querían salir del barco, nada podía detenerlos. El motor del barco, aún en marcha, seguían agitando las olas mientras sus propelas golpeaban el agua. La mayoría fue al frente del bote, ya que estaba más cerca de la playa. Los que corrían atrás, las hélices los arrastraban. Helicópteros de la Guardia Costera rodean el barco y ordenan a los pasajeros mantenerse a bordo. Manténganse a bordo, no salten, manténganse a bordo. Pero el pánico se apodera de ellos y los aterrorizados pasajeros saltan a las corrientes de agua. Mientras las autoridades de Nueva Jersey se enfrentaban a un homicidio relacionado con la mafia china, el Golden Venture encalla en el puerto de Nueva York. Carga 300 hombres y mujeres que confiaron sus vidas a un grupo de traficantes llamados Cabezas de Serpiente. La Guardia Costera y la Policía de Nueva York acuden a la llamada, pero observan con impotencia a los desesperados pasajeros que saltan del barco. Los paramédicos atienden a los que tienen energía suficiente para alcanzar la orilla. Era todo un caos. Había gente tirada por todos lados y no sabías quiénes estaban respirando y quiénes no. Y luego te enterabas de que cierta persona estaba muerta. A pesar de los esfuerzos, la corriente golpea a los cuerpos contra el muelle. 7 personas mueren.
Pude ver cómo crecía este grupo de personas y mientras más y más refuerzos llegaban, más y más extranjeros eran sacados del barco o del agua. La agente especial Karen Pace investiga el suceso para el Servicio de Inmigración y Nacionalización. Muchos de los extranjeros, antes de saltar, tomaron sus pocas pertenencias en bolsas de plástico y se lanzaron al agua con ellas. Pero como la corriente era tan fuerte, no podían nadar con las bolsas, así que sus pertenencias terminaron en el muelle. Cuando Inmigración interroga a los pasajeros, todos responden lo mismo: asilo político. No hablaron de la tripulación del barco o los sucesos ilegales a bordo. Estaban siendo inducidos a una amnesia colectiva. Cuando les pregunté quién era el traficante o contrabandista, como no sabían de quién se trataba, dudaban en hablar. Pausaban y trataban de decirme algo más, y trataban de decir cosas como: amo este país, amo América. Inmigración se lleva a 276 personas en custodia. Son transportados al fuerte militar de Tilden para ser procesados e interrogados. Vigílenlos, que nadie salga de ahí. Para obtener la verdadera historia, los investigadores separan a la tripulación de los pasajeros. La tripulación era de Indonesia y Birmania, así que tenían un aspecto y vestimenta un poco diferentes y eran más fáciles de identificar. Una vez que separan a la tripulación, los investigadores tratan de averiguar quién es el responsable de este viaje mortal. Les hicimos preguntas como: ¿quién te dio permiso para ir a la cubierta? ¿Te dejaban estar allí? ¿Quién decía cuándo podías comer? ¿Quién mantenía la disciplina cuando había peleas? ¿Había peleas? Un miembro de la tripulación era diferente a los otros porque ni era indonesio ni birmano y afirmaba ser un pasajero. Pero sospechamos que no era cierto. Y luego identificamos al sujeto como Kim Sing Lee, quien era el contrabandista en jefe a bordo. Había personas que no estaban en la playa el 6 de junio, quienes en realidad eran los traficantes y líderes, los cerebros detrás de todo esto, del contrabando. Ellos eran quienes queríamos identificar y arrestar y llevar a la justicia. Dos de los mafiosos detrás del contrabando, la hermana Ping y su cómplice Wang Yu Chui, ven el desastre por televisión. Chui se esconde en el barrio chino de Nueva York. La hermana Ping escapa a China y se esconde en su hogar en su provincia natal de Fujian. Sin perder tiempo, continúa con sus operaciones de contrabando. Inmigración consigue una orden para registrar el barco. El equipo de Pace lo inspecciona. Las condiciones de vida en el barco eran terribles. Al registrarlo y ver la forma en la que esta gente vivió por varios meses, pensé: ¿cómo puede un ser humano hacerle esto a su semejante? Un nauseabundo olor a orina y vómito llena el lugar. Solo había un baño y muy poca comida y agua. En realidad fueron víctimas de su propia gente. Y eso es lo que me sorprende: el nivel de explotación. Los agentes registran el Golden Venture y encuentran una pista. Algo que parece una lista de nombres y números telefónicos. La lista que encontramos estaba en malas condiciones. Se leían palabras chinas, incluyendo guías telefónicas y trozos de papel con números de teléfono. Los investigadores llevan los documentos al laboratorio forense. Antes de que Inmigración pueda traducir los fragmentos,
Necesitan secarlos para preservar la evidencia. ¿Qué es lo que hacía con los pasajeros? Pace sigue interrogando al capitán Tobin y a la tripulación. Y la historia del motín de Lee sale a la luz. El primer oficial del barco le dijo a Inmigración lo que ocurrió cuando se acercaron al puerto. Los hombres de Lee dijeron a los pasajeros que el barco había sido detenido deliberadamente. Dijeron a los que sabían nadar que lo hicieran hasta llegar a la orilla. A los otros se les ordenó permanecer a bordo hasta que los cabezas de serpiente los buscaran. Por eso, cuando el Golden Venture encalló, los pobres pasajeros corrieron hacia la puerta y salieron a lo que creyeron que era la libertad. Una vez que el barco encalló, se desató el pánico. Mientras Pace y su equipo aclaraban la historia del Golden Venture, la investigación continúa en la playa. Durante varios días, las autoridades encuentran 3 cuerpos más en el agua. Suman 10 los muertos. Otras personas siguen desaparecidas y los investigadores empiezan a construir la historia. Teníamos un caso de homicidio y de tráfico de extranjeros, así que buscábamos atrapar a los mafiosos y arrestarlos. Vimos un nombre y varios más debajo de él. Luego los comparamos con los registros del barco y encontramos un número telefónico a nombre de su esposa. Pace y sus investigadores recorren las calles del barrio chino para seguir la pista. Finalmente, las autoridades descubren los nombres de los mafiosos: a Kei, Wang Yu Chui y la hermana Ping. Extienden la búsqueda a otros países y contactan a Interpol para que encuentre a los criminales y puedan ser llevados a la justicia. Diez personas mueren cuando el Golden Venture, un carguero lleno de personas, encalla en el muelle de Nueva York. La agente de inmigración, Karen Pace, descubre los nombres de los llamados cabezas de serpiente detrás del fallido contrabando. A Kei, líder de la mafia Fuk Ching, había huido. Interpol alerta a sus oficinas en todo el mundo para capturarlo. En Nueva York, la búsqueda se centra en los criminales detrás de la tragedia del Golden Venture. Inmigración rastrea al mafioso Wang Yu Chui en el apartamento de su novia en el barrio chino. Abril de 1994. Karen Pace y su equipo llegan al edificio. Estuvimos esperando por varias horas y observamos que llegaron al edificio. Los agentes de inmigración los siguen de inmediato. ¡Inmigración! ¡Abra! ¡Abra ahora! Registran el lugar en busca de Wang e interrogan a su novia. ¡Salga de allí ahora! Wang Yu Chui, el gran cabeza de serpiente, estaba escondido en un armario. Manos tras la espalda. Durante su interrogatorio, Chui menciona otro nombre que Inmigración añade a su lista:
Cheng Chui Ping, mejor conocida como la hermana Ping. Las autoridades la conocen. Había pasado 6 meses en prisión por tráfico de personas. Inmigración intensifica la búsqueda de esta astuta cabeza de serpiente. Pero al ver el desastre del Golden Venture, la hermana Ping presiente el desastre y huye. Interpol emite una alerta roja contra ella y difunde una orden internacional para su arresto por tráfico de personas. Las autoridades ya tenían su fotografía y huellas dactilares por su anterior arresto. Pero ahora está fuera de alcance, a 11.000 kilómetros de distancia, en su hogar chino en el pueblo de Chiang Mai. Se oculta en una lujosa pagoda de 3 pisos, financiada por sus ganancias ilícitas. La hermana Ping soborna a oficiales locales para recibir protección. Todos la conocen, pero es intocable. Interpol de Hong Kong también recibe una alerta para AK. Y tienen éxito. Un informante dice que AK vive cómodamente en un distrito occidental de la ciudad. AK es arrestado sin problemas y extraditado a los Estados Unidos. Nueva York, Estados Unidos. Sus cómplices ya están en prisión. Wang Yu Chui es condenado a 10 años por declararse culpable de contrabando y homicidio culposo. Qin Yanglin es condenado a más de 4 cadenas perpetuas por asesinato y secuestro. AK es sentenciado a 20 años por asociación delictiva. Pero la llamada hermana Ping sigue fugitiva. En resumen, 22 personas son arrestadas por crímenes relacionados con la tragedia del Golden Venture. 10 pasajeros murieron y 6 siguen desaparecidos. Pero para las otras víctimas de los cabezas de serpiente, la vida no es fácil. De los que sobrevivieron al terrible viaje de China a Nueva York, menos de la mitad permanecen en los Estados Unidos. Muchos soportaron varios años detenidos y más de 30 viven en un limbo sin saber si serán enviados de regreso a China. Hay buenas razones por las que existen las leyes de inmigración, pero al mismo tiempo somos seres humanos y sentimos compasión por las personas que están en una situación donde solo tratan de sobrevivir. Es complicado, en mi opinión, pero hay que enfrentarse a ello y hay que hacerlo con compasión. La trágica muerte de 10 inmigrantes a bordo del carguero Golden Venture sacó a la luz pública el negocio ilegal del tráfico de seres humanos. El Golden Venture fue como una alarma que despertó a todos, pero que apagamos de inmediato. La gente no quiere saber que existe esa alarma, quieren volver a dormir. Hong Kong, Asia. Las autoridades saben que la hermana Ping continúa activa. Viaja libremente usando 3 pasaportes y continúa manejando operaciones de contrabando. Pero la Interpol no se rinde. 7 años después, en abril del año 2000, los agentes ven el nombre del hijo de Ping en la lista de pasajeros de un vuelo de Hong Kong a Estados Unidos. Creo que la cooperación internacional fue muy importante en este caso. Los oficiales de policía estadounidenses, junto con los de Hong Kong, lograron localizarla y hallar dónde se encontraba. Conseguimos una orden de arresto para encerrar a Chang, así que pusimos nuestro plan en acción. 11 agentes son reunidos en el lugar para atrapar a la escurridiza criminal.
Puede ser su única oportunidad para atrapar a Ping estando vulnerable. La policía local busca entre la multitud en el aeropuerto de Hong Kong, con la esperanza de encontrarla. Ping lleva 3 pasaportes falsos de Belice, Hong Kong y los Estados Unidos. Afirma que se trata de un error de identidad. Pero sus huellas dactilares la contradicen. Finalmente, la mafiosa hermana Ping ha sido capturada, pero probar su culpabilidad en una corte no será fácil. Aunque Hong Kong pasó a manos de China en 1997, el tratado de extradición que existía entre Hong Kong y Estados Unidos seguía vigente. Mi unidad en la división del Interpol fue específicamente la responsable de la extradición de Chen Shui-Ping a Estados Unidos. No fue fácil de atrapar, pero al final venció la justicia y la extraditamos. Nueva York, Estados Unidos. Julio de 2003. 10 años después de la tragedia del Golden Venture, la hermana Ping regresa a Nueva York y es finalmente juzgada por sus crímenes. Enfrenta cargos de tráfico de personas, secuestro y lavado de dinero. Irónicamente, aún después del desastre del Golden Venture, hay personas de la comunidad china que se refieren a ella como la gran hermana Ping.